Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Cuando nos agarramos de la mano del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que sentimientos de inseguridad, de soledad, de temor, de angustia, a la basura, porque todo lo podemos en Cristo. Acuérdate, vamos a empezar este día así, tomados de la mano poderosa de nuestro Señor. Empezamos esta semana laboral, empezamos el día y siempre que empezamos algo hay la oportunidad de hacerlo bien. Tenemos la oportunidad también de hacerlo mejor, familia. Vamos a hacerlo de la mano del Señor y tendremos éxito, familia. Así empezamos tu programa Suena Familiar. ¿Quieres que oremos por ti? Mándanos un WhatsApp. 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí puedes encontrar los programas, puedes escucharlos de nuevo y puedes compartirlos. Es muy importante hacerlo, familia. También te invitamos a que le des like. Cada vez que tú le das like, nos das la oportunidad de que lleguen a más personas esos programas. Te invitamos también a compartirlos. Es muy importante, familia, compartir la palabra de Dios. No nos callemos. Seamos esos heraldos que predican la palabra de Dios a todo pulmón. Oh, mi Señor. Qué hermoso, ¿no, familia? Vamos a predicar las buenas nuevas del Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor que da vida, familia, que alimenta nuestras almas. Hoy vamos a estar compartiendo un micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. Vamos a arrancar con la serie y el tema Prosigo la meta en el camino de la santidad. ¿Cuál es el atributo de Dios que más te gusta, familia? El que más admiras de Dios. Bueno, uno de los atributos de Dios que más se admira es su amor. Es el primero que conocemos, ¿no? Cuando nos presentaron el plan de salvación, el amor de Dios, el amor de Cristo, caímos a sus pies. Y fue lo primero que conocimos, su amor. El amor por la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Es el amor de Dios. Es el amor de Cristo, el querer venir voluntariamente a morir por ti y por mí. De una manera cruel y cruenta, familia. Pero Él lo quiso hacer, por amor. El amor de Dios sería lo que más admiramos. Pero sus virtudes son incontables, familia. Así como dice el Salmo, ¿no? Sus maravillas no se pueden contar, no se pueden enumerar. Nunca terminaríamos, familia, de enumerar las maravillas de Dios. Así nunca podremos conocer a Dios en todo su esplendor. Por eso tenemos que estar dispuestos a conocerlo día con día, más cada vez. No importando los años que tú tengas como cristiano. Siempre estar dispuesto a aprender y a conocer más de Dios. Ahora, yo quiero invitarte a conocer la santidad de Dios. Y no solo a conocerla, familia, sino a gozarte. Oh, mi Señor. A gozarte de su santidad, admirar la santidad de Dios. Dios es santo. Esto quiere decir que Dios es perfecto, sin pecado, aborrece toda maldad y no puede tolerarla ni pasarla por alto. Esto parecería que es inalcanzable para nosotros como humanos pecadores, ¿verdad? Y realmente lo es. Por eso Él es santo. Sin embargo, desde el principio, cuando Dios escogió a su pueblo, lo hizo un pueblo santo, apartado para Él. Mira lo que dice Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Oh, qué hermoso. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué lindo versículo. Ahora, familia, ¿quién estará con nosotros? Dios estará con nosotros en ese camino de santidad. Y aunque tú digas, yo no tengo la capacidad para andar en ese camino, tú no te extraviarás, porque es Dios el que te conduce por ese camino de santidad. La construcción de este camino de santidad fue el más grande logro de la ingeniería que haya existido jamás, por llamarlo de alguna manera, familia. La ingeniería ha hecho mucho para que podamos crear túneles en las montañas, puentes en los abismos. Hay túneles, inclusive pasan por abajo del mar.
Es increíble lo que se ha hecho, pero el más grande triunfo de la ingeniería lo hizo Dios mismo. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué hermoso!, ¿no? Dios hizo un camino del pecado a la santidad, de la muerte a la vida y de la condenación a la salvación. Solamente Dios lo pudo hacer. Dios quiere que caminemos por ese camino de la santidad, pero necesitamos primeramente admirar la santidad de Dios. Como les decía, disfrutar la santidad de Dios, admirarla como algo maravilloso para luego imitarla. Admirar la santidad de Dios es querer ser como Dios. En ese sentido de disfrutar la pureza y luchar por ser igual a Dios. Tenemos el Espíritu Santo, acuérdense, que nos capacita para hacer ese cambio. Dios nos manda a ser santo como Él es santo. Pero al admirar la santidad de Dios, a mí nadie me va a obligar a ser como Dios. ¿Me explico? Es que tienes que ser santo. Es que tienes que dejar el pecado. Es que tienes que dejar esto. Tienes que dejar lo otro. No es que tengo que, sino que lo voy a dejar con gusto porque admiro la santidad de Dios. Me encanta la santidad de Dios. Disfruto caminar en la santidad porque quiero ser como Dios. Quiero que me gusten las mismas cosas que le gustan a Dios. Quiero aborrecer las cosas que aborrece Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? En Filipenses 4:8 tenemos algunas ideas de cómo hacerlo. ¿Cómo debemos de pensar? Acuérdate que para caminar primero tenemos que pensar. El caminar es el actuar. Y yo actúo según lo que pienso. Entonces, ¿cómo es lo que tengo que pensar? ¿En qué tengo que pensar ahora en este caminar en santidad? Bueno, dice, todo lo que es verdadero. Vamos a pensar en todo lo verdadero y vamos a disfrutar y vamos a admirar lo verdadero. Todo lo honesto. Adiós a las tranzas. Yo voy a hacer todo lo que voy a hacer honestamente. Todo lo justo. Voy a dejar de ser injusto con los demás. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué hermoso!, ¿no? Así es como vamos a ir caminando ahora en el camino de la santidad. ¿Qué les parece? ¿Vamos a caminar con el Señor? Vamos a caminar, claro que sí. De la mano de nuestro Señor vamos a caminar en ese camino de la santidad. Pero apenas estamos empezando, familia. Viene Paco también con unos datos muy importantes que va a darnos. No te lo pierdas, te pedimos por favor que nos acompañes hasta el final. Vamos a darle la bienvenida a Paco y vamos a escucharlo con mucha atención. Buenos días, Paco, adelante. Buenos días, muy buenos días, familia. Los saludo con mucho gusto. Reciban ustedes un fraternal abrazo. Es una bendición reflexionar juntos en la palabra de Dios. En ella encontramos consejo para nuestra vida, consejos que nos ayudan a vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque justamente como lo indica el nombre de la serie, proseguimos la meta y para llegar a la meta debemos andar en el camino de la santidad, que es el tema de hoy. Si a usted le gustan los deportes, es posible que haya escuchado mencionar a Michael Phelps. Él es el máximo ganador de medallas olímpicas en la historia, con 28 en total, 23 de ellas de oro. Su carrera deportiva fue impresionante. Sin embargo, su niñez no fue sencilla. En preescolar, sus maestros se quejaban de que no podía estar quieto. Al entrar a primaria, sus maestros consideraban que tenía un comportamiento inmaduro. Una maestra le comentó a su madre que Michael no tenía talento. En sexto año de primaria fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Además, físicamente tuvo un desarrollo desproporcionado, siendo objeto de burlas. No fue nada glamorosa la niñez de Michael Phelps, pero gracias al apoyo de sus padres y de otras personas, Michael se interesó en la natación y llegó a ser el máximo ganador de medallas olímpicas de todos los tiempos. Saliéndonos del ámbito de los deportes, un ejemplo de un mal inicio lo vemos en la vida de John Newton. Tal vez su nombre no le sea conocido, pero él es el autor de uno de los himnos más conocidos del mundo, Amazing Grace, en español conocido como Sublime Gracia o Gracia Admirable. John fue un joven rebelde, se metía en muchos problemas. A causa de su temperamento inestable, perdió varios empleos hasta que terminó trabajando en un barco que transportaba esclavos. En uno de sus viajes, el barco fue alcanzado por una fuerte tormenta y fue allí donde Newton volvió sus ojos a Jesús. Sin embargo,
Newton continuó en su trabajo como comerciante de esclavos, pero al estudiar las Escrituras se dio cuenta que esa actividad estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Dejó ese trabajo, dedicó su tiempo a estudiar la Biblia, se ordenó como ministro y pastoreó una iglesia en Inglaterra. John Newton inició su camino en la inmundicia, pero al creer en Cristo siguió el camino de la santidad. Tal vez usted y yo no hemos comerciado con esclavos, pero en otro tiempo participamos del pecado, manifestado de diferentes formas: mentiras, envidia, orgullo, soberbia, y al igual que Newton, iniciamos en la inmundicia. Pero al poner la fe en Jesús, fuimos liberados del pecado e iniciamos en el camino de la santidad. El pueblo de Israel es otro ejemplo. Tenían alrededor de 400 años viviendo como esclavos en Egipto, pero Dios tenía planes para ellos. Serían un tesoro especial para Él. En Éxodo 19:6 leemos: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel». Ser llamados un reino de sacerdotes y nación santa nos habla de la relación única, privilegiada que tendría Israel con Dios. Pero ese privilegio trae una responsabilidad. Deberían de vivir de tal manera que reflejaban esa relación especial que tendrían con Dios. Y esto solo se lograría viviendo en santidad. Hoy, nosotros, los creyentes en Jesús, somos llamados a ser una nación santa. Recordemos, la palabra hebrea kadosh es traducida como santa en nuestras Biblias. Kadosh literalmente significa cortado o separado. La idea que transmite esta palabra es absolutamente puro, separado en todo sentido de lo demás. Pero la palabra kadosh no enfatiza solamente estar separado o cortado para poner aparte, sino que alguien o algo es separado de otros a causa de su valor, superioridad o excelencia. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es superior a cualquiera. No hay nada que se equipare a Él. Éxodo 15:11 nos dice que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y alabó a Dios de la siguiente manera: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y la respuesta es: nadie es como Dios. Dios es magnífico en santidad, así que cuando Dios nos llama a vivir en santidad, debemos entender que somos llamados a seguir el ejemplo de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que su majestad es infinita y su gloria es incomparable, que Dios es absolutamente puro, libre de pecado. Describe su naturaleza en la cual todos los atributos están contenidos: amor, bondad, gracia, justicia. Tomando en cuenta esto, andar en el camino de santidad es reconocer que solo Dios es digno de ser alabado y tener como meta glorificarlo en todo lo que hacemos. Vivir conforme a sus principios y, si pecamos, confesarlos, confiar en sus promesas y obedecer sus mandamientos. Es fácil darse cuenta que el camino de la santidad no se puede vivir en nuestras propias fuerzas, pero al creer en Jesús somos nuevas criaturas y en Él podemos andar en el camino de la santidad. Y presentaban niños para que los tocase. Estos padres anhelaban que Jesús bendijera a sus hijos. Y ese también debe ser nuestro anhelo. Por eso la invitación esta mañana es a perseverar en oración por la familia. Habrá algunos en tu familia que te escuchen de buena gana, pero no han hecho una decisión por Cristo. Otros tal vez levanten una barrera y no te permitan que hables del Evangelio. Por unos y por otros sigue intercediendo. Recuerda, para Dios todo es posible. Aférrate a las promesas de Dios y no dejes de invitarlos a la iglesia o a algún grupo de estudio bíblico. No te desanimes si su respuesta es negativa. Recuerda, el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Sigue orando y espera en Dios. Y ahora continuamos con la serie Prosigo la meta. El tema de hoy: en el camino de la santidad. Hay mucho que la palabra nos dice sobre este desafiante tema. Escuchemos con atención a Joel para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos este día, por seguirnos, por sus comentarios en las redes sociales y sobre todo por sus oraciones. Son bien importantes para nosotros. No tienen una idea, familia, lo importante que son y cómo nos han bendecido sus oraciones.
Para todo el equipo de Zona Familiar, por favor, sigan sosteniéndonos en oración. Nosotros oramos por todos ustedes, por cada uno que escuche el programa. Nosotros no los conocemos, pero el Señor sí los conoce. ¿Se acuerdan? Jesús es el buen pastor, deja entrar las ovejas y Él a todas llama por su nombre. Qué maravilloso, ¿no? Él te llama por tu nombre, Él te conoce y oramos por ti para que tu vida sea bendecida. Vamos a continuar la serie y el tema Prosigo la meta en el camino de la santidad. Como hemos dicho, familia, Dios es santo. Su pureza es tal que nosotros como pecadores no podemos acercarnos a Él. Seríamos consumidos al instante, familia. Ni nuestras buenas obras, por más grandes que sean o por más grandes que pensamos nosotros que son insuficientes para ganarnos el favor de Dios, para poder estar en su presencia. Y aquí es donde entra la obra de Cristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos justifica ante Dios, porque Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar, familia. Nos santifica para poder entrar con confianza al trono de Dios. Fíjense qué hermoso. Sin esa santificación, nosotros no podríamos estar frente a Dios. Hebreos 4:16, ¿se acuerdan cómo dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Oh, qué hermoso! Ven a Cristo si estás pasando por momentos difíciles. Ahí vas a encontrar gracia y oportuno socorro. Pero no es por ti. Ven agarrado de la mano de Cristo y ven haciéndolo tu único y suficiente Salvador. Y vas a poder entrar confiadamente al trono de Dios. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? El camino de la santidad se comienza cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando nos hemos arrepentido sinceramente de nuestro pecado. Cuando nos cala, familia, el pecado que hacemos. También cuando sinceramente le pedimos perdón a Dios por eso. Ahí es donde empieza nuestro caminar en santidad. Vamos a ver lo que dice Jesús en cuanto a la santidad. Hay muchísimas partes en la Biblia donde tú vas a encontrar eso. Yo te invito a que vayas a la Biblia, busques en la concordancia santo, santidad, santificación y vayas y veas todos esos versículos y vas a tener una riqueza increíble y te va a fortalecer tu vida para ir caminando en santidad. Juan 17:14-17. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense qué increíble versículo, familia. Nos pone en perspectiva de que no somos de este mundo. Y si yo no soy de este mundo, yo no tengo por qué dejarme controlar por el mundo. ¿Se fijan? Yo en este mundo y tú en este mundo estamos de paso. Somos peregrinos. Nuestro hogar está en el cielo, familia. Nuestro hogar está con Dios, con el Señor. Entonces yo no me voy a dejar controlar por nada de este mundo. Aparte tengo el Espíritu Santo que me capacita para vencer al mundo. Agarrado de la mano del Señor puedo vencer al mundo. Puedo dejar los vicios, puedo dejar el pecado que me asedia, puedo vencer la tentación y puedo seguir caminando adelante en el camino de la santidad. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se acuerdan que vimos que santidad es separación, apartar? Bueno, pues hace muchos años la gente lo llevaba al extremo, hacían monasterios en las montañas, se apartaban, se encerraban. Pensaban ellos que eran santos porque se apartaban. Por eso aquí dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no quiere que nos quiten del mundo, sino que seamos luz en el mundo, sino que seamos santos aquí en el mundo, que hagamos la diferencia aquí en el mundo. Oh Señor, eso es lo que quiere el Señor. No quiere que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. El 16 repite, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh, mi Señor, si yo no voy a la palabra, familia, yo no puedo santificarme. Yo no puedo caminar en el camino de la santidad si no vengo a la palabra, si no busco la palabra, si no le hago caso a lo que Dios me manda en la palabra, si no le hago caso, si no obedezco a Dios lo que me dice en su palabra. A los que no conocen a Dios, la Biblia les parece una locura. La cruz les parece una locura. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura de los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¡Oh, mi Señor! Qué hermoso, ¿no? Ahora, Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oh, mi Señor. Así que hoy vamos a presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, familia, para servir al Señor. Dejamos la inmundicia, dejamos la iniquidad y vamos a disfrutar la santidad de Dios, practicar la pureza, imitar al Señor. Así de fácil. El camino de la santidad se camina con la mirada puesta en imitar al Señor, imitar a Cristo, imitar a Dios. Gracias, familia, por su tiempo, por escucharnos, pero no hemos terminado. Viene Paco para cerrar el programa. Vamos a escucharlo con mucha atención. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel, familia, muchas gracias por continuar con nosotros. Entramos a la última sección del programa, muy bendecidos y desafiados por la palabra de Dios. Recuerde, la vida cristiana es una carrera que dura toda la vida. Prosigamos la meta, andando en el camino de la santidad. Y para ello alimentémonos de la palabra de Dios, ejercitemos los dones espirituales y sigamos los mandamientos del Señor. En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Normalmente tenemos en mente situaciones específicas. Por ejemplo, un joven se pregunta qué carrera debo estudiar. Un adulto preguntará, ¿es la voluntad de Dios que me case con esta persona? Alguien mayor tal vez se pregunte, ¿será tiempo de jubilarme? Todas estas preguntas son importantes y es bueno buscar la dirección de Dios antes de decidir sobre estos temas. Pero no debemos olvidar que en la palabra de Dios encontramos claramente expresada la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Escuche lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Como dice el dicho, más claro ni el agua. En nosotros no debe haber inseguridad o confusión acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Somos llamados a andar en el camino de la santidad. La salvación es un hermoso regalo, pero no debemos detenernos allí. La voluntad de Dios para nuestra vida es que andemos en santidad. Pablo nos da una forma muy práctica para darnos cuenta que andamos en el camino de la santidad. Apartarnos de fornicación. La palabra fornicación cubre todo el rango de pecados sexuales. En Tesalónica, como sucede hoy en nuestra ciudad, muchos pecados sexuales eran aceptados. De hecho, eran parte de su adoración a sus dioses. Pero recuerde que como creyentes en Jesús, vivimos de acuerdo a los principios de Dios y no en base a las enseñanzas del mundo. Apartarse de todo pecado sexual es necesario para andar en el camino de santidad. ¿Cómo apartarnos de los pecados sexuales? Bueno, Pablo nos da los siguientes consejos. En 4:4 de 1 Tesalonicenses leemos que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La esposa o el esposo deben ser tenidos en santidad, es decir, tratarlos de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura y ser tratados con honor. Esta palabra transmite la idea de valor, aprecio o respeto. En 4:5 leemos, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios son controladas por sus deseos sexuales. Pero al conocer a Jesús, no debemos andar como ellos. Quien conoce a Dios no solo cambia sus actitudes respecto al sexo, además descubre que Dios le da el poder para enfrentar y salir victorioso en esas tentaciones. Y en 4:6 leemos que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El pecado sexual siempre hiere a alguien, a los individuos, las familias, negocios o congregaciones. No solo tiene consecuencias físicas, sino también espirituales. Un enfoque bíblico del matrimonio y el sexo evitará que uno viole los derechos y se aproveche de otros en materia de sexo y matrimonio. Quedando claro cómo podemos apartarnos de fornicación, ahora Pablo nos dice por qué debemos apartarnos de fornicación. En el versículo 4:6 leemos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor disciplina a los que ama, y si alguien es controlado por el deseo sexual, sin duda experimentará la disciplina de Dios en su vida. En 4:7 leemos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Recuerda que hace unos minutos mencionamos que estábamos en la inmundicia antes de conocer a Jesús. Sería una necedad dirigirnos de nuevo hacia la inmundicia. Al apartarnos de fornicación, nos mantenemos dentro del propósito de Dios para nuestra vida. Y en 4:8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Al no apartarse de fornicación, se desecha a Dios. Suena tremendo y es tremendo. Conociendo la voluntad de Dios, se menosprecia su palabra y se opone uno a su voluntad. Además, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien es quien nos capacita para apartarnos de la inmoralidad sexual y nos guía por el camino de santidad. En 1 de Pedro 2:9 leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nuestra vida refleje esa relación que tenemos con Dios andando en el camino de santidad. Y de esta manera proclamemos las buenas nuevas para que las personas que están lejos de Dios pasen de las tinieblas a la luz admirable. Decididos a obedecer la voluntad de Dios, llegamos al final del programa. A nombre del equipo Suena Familiar, gracias por su amable atención y los invito a que nos acompañen el próximo miércoles en este mismo horario en nuestro siguiente programa. Familia, que el Señor te haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Que sea afirmado tu corazón irreprensible en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.